Muy bien. Vamos a revisar este tema breve que es valor absoluto e inecuaciones cuadráticas. Vamos a ver una aplicación también de inecuaciones con valor absoluto. El valor absoluto, ¿cuándo lo usamos? Cuando queremos asegurarnos que el valor que estamos tomando al interior de una expresión o su resultado siempre sea positivo, ¿no? Y lo que nos interesa en estos casos, como ven aquí, nos interesa, por ejemplo, la diferencia entre los datos recogidos y un número en particular, sin importar que esta diferencia sea positiva o negativa. Es decir, quiero saber qué tan lejos estoy, por ejemplo, del número 2, ¿no? Esa es la diferencia. El número 2 para mí es mi valor de referencia. Si yo soy el número 5, estaré a una distancia, por ejemplo, de 2 unidades del valor 2, ¿no? Si yo soy el número 9, estaré a 7 unidades del valor 2. Si soy el 0, estaré a 2 unidades. Si soy el menos 2, por ejemplo, estaré a 4 unidades del valor 2. ¿En qué nos ayuda esto? Por ejemplo, si ustedes tuvieran una fábrica, ¿no? o tuvieran una máquina, por ejemplo, que llena frascos de perfume, quisieran que sus frascos de perfume, si en la etiqueta dice, por ejemplo, 3 onzas, que la máquina esté llenando, en la mayoría de los casos, cercano a 3 onzas, ¿no? Entonces quisieran ver cuál es la diferencia, cuántas veces la máquina o llena por debajo, o sea, por ejemplo, llena 2.8 onzas, o llena por encima, ¿no? Por ejemplo, llena 3.3 onzas. Entonces, esas diferencias, como yo solamente quiero ver la diferencia, ya sea una diferencia inferior o una diferencia superior, la podemos hallar con el valor absoluto, ¿no? Que se representa mediante esas barras. Esa barra significa valor absoluto de los valores de x con respecto o la diferencia de x con respecto al menos 2. ¿Y cómo se define? Se define de esta forma. Si el valor absoluto, lo que está dentro, es positivo, como en este primer caso, decimos que su valor es el mismo, ¿no? 15. Pero si el valor absoluto del número que está al interior, si el número es negativo, por ejemplo, menos 4, su valor absoluto sería menos ese número, o sea, menos 4, y me da un número positivo que sería 4. Es decir, el resultado siempre de un valor absoluto es positivo. Y valor absoluto de 0, como el 0, bueno, no tiene signo, me va a dar igual a 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a escriban en el chat, por favor, a ver cuál sería la respuesta de valor absoluto, por ejemplo. Vamos a poner aquí otra vez. Valor absoluto de menos 6. ¿Cuánto les da eso, por ejemplo? Valor absoluto de menos 6. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué dice Francisco, Heidi, Katy, Martín, Eleazar? ¿Cuánto quedaría valor absoluto de menos 6? Si lo pueden escribir en el chat, sería genial. Ya, ¿no? Eleazar dice 6. Sí. Muy bien. Entonces, el valor absoluto siempre es, como pueden ver, es un número positivo. Ya está. Ajá. Ahí está bien Francisco, ¿no? De menos 6. Lo que hace el valor absoluto es lo que está al interior, le pone un signo menos si es negativo y lo transforma en positivo. Muy bien. Ajá, también Martín nos dice 6. Entonces, basados en esa idea, cuando yo, por ejemplo, le saco la raíz cuadrada a un número que tiene al interior un número al cuadrado, por ejemplo, raíz de x al cuadrado, ese valor, para asegurarnos que la respuesta sea positiva, porque la raíz de un número siempre es positivo o igual a 0, lo ponemos con valor absoluto, ¿no? Como está ahí. O sea, raíz de x al cuadrado es igual a valor absoluto de x. Y también un ejemplo sería raíz, por ejemplo, de menos 2 al cuadrado, eso es igual a valor absoluto de menos 2 y eso es igual a 2. O sea, siempre aseguramos que la raíz de un número sea positiva o igual a 0. Y vamos a comentar aquí algunas propiedades que tiene el valor absoluto. Eso es para que lo puedan revisar. ¿Ya? Por ejemplo,
valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que 0. Valor absoluto de un número cuando la potencia es par, como x al cuadrado, como están viendo aquí, el valor absoluto se puede retirar y va a quedar x al cuadrado, o el exponente también se pone fuera del valor absoluto, ¿no? Estas propiedades invito a que lo revisen. Lo que nos interesa un poco es el tema de las desigualdades. Estas propiedades son las que nosotros vamos a ir utilizando y que también tenían en los ejercicios de repaso. Pero básicamente son dos. Ya básicamente son dos. Por ejemplo, esta de acá que dice, si el valor absoluto de A es menor o igual a B, hay que asegurarnos que B sea, vamos a poner eso por aquí para que no nos distraiga. Hay que asegurarnos, bueno, primero que B sea, por ejemplo, mayor o igual que 0. O sea, no, un valor absoluto no puede ser nunca menor que un número negativo. Y luego lo que voy a decir es que este valor de A está entre menos B y B. Ahí veamos un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo de valor absoluto. Supongamos que me dicen valor absoluto de X. Me dicen que esto es, por ejemplo, menor o igual . Vamos a colocar el símbolo menor o igual. Por ejemplo, menor o igual, y eso vamos a poner un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Dicen X es menor o igual que 4. Entonces, ¿cómo expreso eso? ¿No? Si aplico las propiedades, esto me va a quedar que X va a estar entre qué valores. Si aplico las propiedades, X va a quedar entre menos 4 y 4, ¿no? Es lo que me dice la desigualdad cuando aparece con valor absoluto. Entonces lo expreso así. Y recuerda que ayer vimos cómo resolver una inecuación cuando tenía dos desigualdades, ¿no? Sigamos viendo. Vamos a agregarle ahora una expresión. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, X más 3 menor o igual que 4? Entonces, según la propiedad, cuando es el signo menor o igual, lo que tengo que hacer es poner el X más 3 en el medio, ¿no? Según lo que dice la propiedad, y luego el 4 y el menos 4 lo pongo a los extremos, ¿no? Menos 4 y 4, bueno, y coloco el símbolo menor o igual. Esto va a quedar así. Es decir, ya he levantado o he sacado el valor absoluto para que se transforme en una inecuación y luego ya la puedo trabajar. O sea, nuestro reto consiste en levantar o quitar el valor absoluto para que se transforme en expresiones como estas, y eso yo ya lo conozco, ¿no? Entonces sería este primer caso. Cuando es un menor igual o cuando es un menor. Si es menor, sería lo mismo, solamente que en vez de poner menor igual, lo que haríamos es ponerle menor a ambos lados, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea menor, entonces va a ser muy similar, solamente que en vez de lo que antes era menor o igual, ahora va a ser menor nada más, ¿no? Entonces aquí le cambiamos, le ponemos menor, y aquí también menor. Así lo representamos, ¿de acuerdo? Y el otro caso es cuando en vez de decirnos menor, como aquí nos los decían, en vez de decirnos menor, ahora nos van a decir que es mayor. Entonces, ¿cómo represento el caso cuando es, por ejemplo, mayor? Vamos a poner este caso aquí, que es la otra propiedad, ¿no? Esa que estamos viendo aquí. Cuando el valor de A es mayor o igual a B, lo que se hace es, vamos a ponerlo así, lo que se hace es se pone A mayor o igual que B o A menor o igual que menos B. Entonces, si fuera mayor, para yo poder levantar el valor absoluto, lo que hago es pongo lo que está al interior, es decir, este X más 3,
Esto es equivalente a decir x más 3 es mayor que 4, es lo que vamos a decir, x más 3 es mayor o igual que 4, o, recuerden que este símbolo o significa unión, o x más 3, o sea, este valor que está aquí, es menor que menos 4, ¿de acuerdo? Es menor que menos 4. Eso es lo que estaríamos diciendo. Y este O representa la unión. O sea, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a hacer una unión de las dos desigualdades, pero en el caso del menor igual, lo que voy a hacer yo es, cuando resuelva, es una intersección. Entonces ahí vean la diferencia, ¿de acuerdo? Solamente tenemos esos dos casos para el valor absoluto cuando está en desigualdades. Cuando el símbolo es menor o menor igual, y cuando el símbolo es mayor o mayor igual. Entonces, estas dos propiedades son las que ustedes van a tener con las que vamos a trabajar, para que lo que estaba en valor absoluto se transforme en una inecuación que ya conocemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, mírenlo por favor, si tuvieran alguna duda, voy a levantar para que puedan, si desean pueden escribirlo. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, bueno, la pueden decir con toda confianza. ¿No? ¿Todo está bien? Algunos también recién se han incorporado. Bueno, está Renato. Bienvenido, Renato. ¿Tienen alguna duda o continuamos? Si pueden escribirlo, por favor, también. Pueden decir, no, todo está ok, y entonces continuamos. Para poder tener una señal de vida de ustedes. Después estoy hablando solo y no me doy cuenta. ¿Sí? Entonces continuamos. A ver, por favor. No hay mucho problema. Listo. Entonces, esto es valor absoluto. Y bueno, en la siguiente lámina tenemos algunos casos que se puede plantear, ¿no? Por ejemplo, menos x más 4 menor que 7. Vamos solamente a plantearlos, vamos a plantear algunos de ellos para que vean cómo se podría representar utilizando las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a plantear algunos de ellos. Vamos a copiar lo que estaba por aquí. A ver. Por ejemplo, el primer caso. El primer caso nos dicen menos x más 4 menor que 7. Entonces lo que van a hacer ustedes es, bueno, volver a copiar la expresión. A ver, menos x más 4 menor que 7. Como está hablando de menor, cuando yo planteo esta expresión, lo que voy a hacer, lo que está al interior, lo voy a poner al medio. Lo que está al interior lo pongo al medio. Y a ambos lados coloco el 7, el menos 7, y el 7, en negativo a la izquierda y en positivo a la derecha, ¿no? Y eso se transforma en una inecuación de esta forma, ¿no? Así. Entonces, aquí tienen dos desigualdades que deben resolver, ¿no? Que deben resolver. Y eso ya lo vimos el día de ayer, ¿no? ¿Cómo resolver estos casos? Lo que hacen es lo separan en dos desigualdades, vamos a recordarlo. Lo separan en dos. Una primera sería, por ejemplo, de esta forma. Y la otra sería, usan el símbolo de intersección, y la otra sería por el otro lado, es decir, dicen menos 7, lo que van a hacer es, van a decir menos x más 4 es menor que 7. Entonces ahí tendrían las dos. Recuerden que este es el símbolo de intersección. Entonces lo que hacen es, resuelven ambas, ¿no? Por ejemplo, si resuelvo esta que está aquí, recuerden que el x siempre tratamos de que esté en positivo. Entonces este valor lo voy a pasar, por ejemplo, a
aquí a la izquierda diría, ¿no? X es menor, diría X es menor, un segundo. Disculpen, llamaron a la puerta, entonces continuamos. Para resolver la ecuación, ahora el número menos 7 lo pasamos a la derecha y quedaría 7 más 4, 11, ¿no? Luego, seguimos resolviendo y este valor de menos x también lo podemos pasar, por ejemplo, a la derecha para que esté positivo. Y el 7 pasa a la izquierda, entonces va a quedar aquí menos 3 es menor que x. Y estas dos igualdades, ustedes aplicando el método gráfico, lo van a igualar y les va a quedar, por ejemplo, conjunto solución, va a quedar, ¿no? Que es mayor que menos 3, abierto, mayor que menos 3 y menor que 11. Entonces, así quedaría. Entonces, de esa forma, podemos resolver inecuaciones que tengan valor absoluto. ¿De acuerdo? De esa forma podríamos hacerlo. Vamos a plantear la número 4. Vamos a plantear la número 4 y ya pasamos a inecuaciones cuadráticas. Si tienen un papel a la mano, sería genial para que también ustedes puedan resolverlo. Vamos a resolver la número 4. Aquí vamos a quedarnos solamente con la 4. Y en la número 4 lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades, ¿no? Vamos a borrar lo demás. Borramos esto. En este caso, como recuerdan, tenemos que el valor absoluto es mayor o igual que una expresión, ¿no? Teníamos ese caso. Entonces, lo que hacíamos era esa expresión, es decir, 2x más 3, 2x más 3, decía era, vamos a escribirla mejor, 2x más 3, esto decíamos era mayor o igual que 5x menos 3. Y luego lo que decíamos era o, insertábamos el signo o, así lo tenemos por acá. ¿No? O la unión, esto era o, y lo mismo, 2x más 3, pero colocábamos ahora, esto era menor o igual, vamos a colocar el símbolo menor o igual, y colocábamos en negativo, menos toda la expresión, es decir, 5x menos 3. Entonces, por un lado resolvía esta expresión, la resolvía, y por otro lado también resolvía esto de aquí. Y luego lo que hacía era la unión de ambos intervalos, la unión. Entonces, ¿qué debo recordar? Lo que debo recordar es cómo, por ejemplo, hacer
intersección de dos intervalos y también cómo hacer la unión de dos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a copiarlo. Este es el primer grupo, ¿no? Igual, lo que hacemos es, pasamos los elementos, todas las X, a un solo lado. Me conviene pasarlo a la derecha para que esté en positivo. Entonces, este 2X pasa a la derecha, se va a transformar en 3X, y el número lo paso hacia la izquierda. Este menos 3 hacia la izquierda pasaría como 6, y luego este 3 pasa a dividir, entonces va a quedar en 2, y digo, entonces X es menor o igual que 2. Eso es lo que me quedaría por este lado, ¿de acuerdo? Vamos a resolver ahora el otro lado, o sea, el otro lado de la expresión, todo esto que está aquí. Para resolver esto, primero decíamos que desarrollábamos cada lado. Entonces, si desarrollo cada lado, el menos afecta al paréntesis y va a quedar menos 5x, menos por menos más 3. Y ahora tengo que decir hacia dónde pongo las x. Para que se mantenga el positivo, las x la paso hacia la izquierda, ¿no? Se quedaría 2x menos 5, quedaría 7x. Quedaría 7x, y esto es... El 3 pasa a la derecha, va a restar y va a quedar 0, ¿no? Entonces, finalmente, voy a decir que x es menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, tienen estas dos expresiones. Por un lado, tienen que x es menor o igual que 2, y por otro lado tienen que x es menor o igual que 0. Entonces, estos dos, lo que tienen que hacer luego es unirlos, es decir, realizar la operación de la unión entre esos dos intervalos, ¿de acuerdo? Estos dos. Entonces, si ustedes sacan, por ejemplo, su cuaderno de papel, ¿no? Su cuaderno, y hacen el papel el ejercicio, ¿cómo les quedaría? X tiene que ser menor o igual que 2, y x es menor o igual que 0, ¿no? Si lo dibujamos, vamos a hacer un dibujo, un segundo, para poder expresar la intersección, perdón, la unión. Lo hacen con semirrectas. Recuerdan que hacíamos dibujos, y a través de semirrectas, me parece que por aquí tengo una semirrecta, a ver, un segundo. Aquí tengo una que puedo usar, esta que está aquí. Entonces vamos a usarla. Me había quedado, a ver, habíamos llegado a que x era menor o igual que 2. A ver, un segundo, ¿dónde se me fue mi formulario? ¿No? O sea, finalmente esta expresión que tenemos acá del mayor, y lo habíamos resuelto, finalmente nos había quedado. A ver, ¿me pueden escribir por favor lo que nos había quedado? Nos había quedado 2. ¿Sí? A ver si lo pueden escribir por favor. Nos había quedado de que x era menor o igual que 0. Vamos a cerrar algunas cosas. ¿No? Cuando habíamos resuelto todo esto, ¿recuerda cómo nos había quedado? Esta expresión, vamos a verla, aquí está, aquí está. Nos había quedado de que x es menor o igual que 0, por un lado, y este de aquí, ¿no? De que x es menor o igual que 2. Vamos a copiarla. Por un lado tenía que x era 2 mayor o igual que x, teníamos por un lado, así, y eso tenía que unirlo al otro grupo, ¿no? Tenía que aplicar la unión
Y el otro valor, según lo que estaba aquí, era de que x era menor o igual que 0, ¿no? Sí, que x era menor o igual que 0. Listo. Ahí teníamos los dos resultados de este ejercicio. Vamos a poner para acá. Lo que hacemos era x era menor o igual que 0. Entonces, para eso lo que tiene, la sugerencia es que puedan usar ustedes un gráfico, ¿no? Colocan su recta, colocan los números. En este caso, bueno, coloco el 2, lo tengo aquí, y coloco el 0 en la recta numérica. O sea, coloco ambos valores. El 2 estaría por acá, y el 0 está más a la izquierda, ¿no? Vamos por aquí. Y a través de semirrectas, lo que ustedes hacen es, van dibujando, ¿no? Por ejemplo, en este caso era, x es menor o igual que 0, por lo tanto la flecha, la semirrecta que yo haga, se va a ir hacia la izquierda, ¿no? Era menor o igual que 0. Este era el primer caso. Y recuerden que era ¿no? con la bola pintada, ¿no? La esferita apuntada, porque era un menor o igual. Y el otro caso decía de que x es menor o igual que 2. Entonces cuando yo haga también la semirrecta para el 2, lo vamos a dibujar hacia la izquierda, ¿no? Y también, como incluye el 2, hay que pintarlo. Entonces quedaría así. Y si lo que hacemos es pintamos ambos, para hacer la unión, lo que ustedes tienen que hacer es pintar las regiones, pintar las dos regiones. Es decir, aquí no se busca lo común. En la unión, lo que se busca es pintar todo. Entonces, si pintamos todo, ¿cómo me quedaría el conjunto solución? O sea, si yo pinto todo, ¿cómo me va a quedar? O sea, si pinto todo, me va a quedar el conjunto solución, es igual. ¿Qué podrían decir? Escríbanlo si gustan en el chat. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría por la izquierda, ¿no? Desde menos infinito hasta el valor de 2. Entonces, esa sería la respuesta. Es decir, cualquier valor que yo ponga a la izquierda del 2, o también incluyendo el 2, lo que va a hacer es, va a cumplir la desigualdad. Y si está correcto, lo podemos verificar. Miren, vamos a verificar colocando algún valor, para que verifiquemos si nuestra respuesta es la correcta. Entonces vamos a verificar al menos con algún valor. Lo que podemos hacer es buscar algún valor, ¿no? Que esté a la izquierda del 2, por ejemplo. Colocamos el valor para x igual a 1. Entonces, cuando yo reemplazo, la expresión era 2x más 3, y esto era mayor o igual que 5x menos 3, ¿no? Si en lugar de x ponen 1, aquí ¿cuánto va a quedar? Si yo reemplazo, para verificar si mi desigualdad está cumpliendo, sería 2 por 1, multiplico, ¿no? 2 por 1 más 3, esto en valor absoluto me da 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces me va a quedar 5 por la izquierda, y aquí a la izquierda me va a quedar 5 por 1 menos 3. Entonces puedo verificar que me va a quedar, aquí a la izquierda me va a quedar 2 más 3, 5, y valor absoluto de 5 es 5, y esto es mayor o igual 5 menos 3, 2. Entonces va a quedar finalmente que 5 es mayor o igual que 2. Entonces quiere decir que se está cumpliendo la desigualdad. Entonces, de esa forma puedo verificar que mi conjunto solución hace que se cumpla la desigualdad. ¿De acuerdo? De esa manera también podemos verificar nuestros resultados. Muy bien, entonces esto era valor absoluto, que lo que hace es, aplicando las propiedades, vamos a llegar a expresiones que ya conocemos, que son las de inecuaciones lineales.
¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es una inecuación cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una inecuación cuadrática, como pueden ver, es una expresión, pero donde el exponente de la x tiene el número 2 o tiene la potencia 2. Y se puede expresar como ven ahí, una expresión donde la desigualdad puede ser mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0 o menor o igual a 0. Ejemplos de ecuaciones cuadráticas, vamos a escribir alguna. Por aquí tenemos una. Este sería, por ejemplo, un caso de inecuación cuadrática, ¿no? X cuadrado más x menos 12 menor o igual que 0. Es un caso de inecuación cuadrática. Aquí tenemos otro. 7x menos 2 menos 6x cuadrado menor o igual que 0. ¿No? Son ejemplos de inecuaciones cuadráticas. Para esta parte, lo que ustedes tienen que recordar primero es cómo factorizar, ¿no? Los pasos son los siguientes, miren. Primero, se recomienda factorizar. ¿Qué significa factorizar? Factorizar significa que ustedes a la expresión que está al cuadrado la van a colocar como el producto de dos factores lineales. Por ejemplo, si luego yo factorizo, podría quedar algo como esto. X más 2 por x menos 1. Ahí está factorizado. A eso le llaman factorizar. Que la expresión cuadrática la pongamos como esta forma. ¿Y qué métodos ustedes recuerdan para factorizar? Por ejemplo, está el método de aspa simple o el método de sacar un factor común. Si no, también podrían recordar la fórmula general de una ecuación cuadrática. Luego, imagínense que esto sea mayor que 0. Ya hemos factorizado la inecuación cuadrática. Luego dice, el segundo paso, iguala a 0 cada factor. O sea, cada factor lo iguala a 0 para obtener los puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos. Un punto crítico es aquel donde el factor se anula. Por ejemplo, tengo que preguntarme qué valor le pongo a este paréntesis para que ese factor se haga 0, ¿no? Por ejemplo, al igualarlo a 0 cada uno, entonces lo que hago es igualo a 0 cada uno, digo x más 2 igual a 0. Entonces, si resuelvo esto, x más 2 igual a 0, un valor crítico va a ser que x valga menos 2. Ahí tendría un valor crítico. Y lo mismo hago con el otro factor. X menos 1 es igual a 0. Cuando lo resuelvo, x es igual a 1. Entonces los puntos críticos que he obtenido son el menos 2 y el 1. ¿Ya? Ese es nuestro primer paso. Luego me dice, ubica en la recta aquellos puntos críticos. Entonces hago una recta, dibujo mi recta, ubico los puntos y me dice, de esta forma vas a dividir la recta real en varios subintervalos, es decir, en varias áreas, varias regiones, y vas a asignar signos positivos y negativos de derecha a izquierda. Vamos a ir colocando positivos, negativos de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Miren, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos. Les voy a volver a enviar un link para que nos volvamos a conectar y continuemos viendo este ejercicio otra vez desde un inicio. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos una pausa de unos 5 minutos para que, bueno, se tome un café o traigan un café y lo vamos a desarrollar. Muy bien, entonces, esta sería una primera parte. Les voy a volver a enviar un link y por favor, se vuelven a conectar. Estén